periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de la fachiza en la X, antes Twitter. Mi querido Ricardo Sevilla, es miércoles de reportaje especial y creo que hay que seguirle dando a este tema porque el silencio nos confirma que ahí duele, ahí es donde duele, es el callo que se pisó y que ha dolido, mi querido Ricardo Sevilla. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Así es, mi querido Vicente, estoy muy bien, muchísimas gracias, qué gusto saludarte a ti, al público que nos ve y nos escucha en este medio de comunicación libre, independiente y para nada injerencista. Vaya golpe, Vicente, vaya golpe que la Unidad de Inteligencia Financiera le ha propinado esta mañana a la Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y es que hoy, durante la conferencia presidencial mañanera, como usted ya lo acaba de ver hace un momento, Pablo Gómez, titular de la UIF, revela con datos duros una serie de pagos y donaciones millonarias a favor de esta Fundación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que tantas alianzas ha hecho con Latinus, con Animal Político, con Reforma, con Aristegui Noticias y todos esos medios chayoteros. ¿Por qué están callando esos medios de comunicación? ¿Por qué están callando esos periodistas, entre comillas? Precisamente porque están en la nómina de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero estos pagos millonarios sí merecen una investigación meticulosa. Han dado una cantidad de información, Pablo Gómez, hay que celebrarlo, porque lo ha dicho sin tapujos. Y esto es una parte solamente, estas organizaciones, estas fundaciones como la Rockefeller, la Ford Foundation, la Johnny Catherine MacArthur, son algunas solamente, pero estas donaciones millonarias pues evidencian el completo injerencismo que hay en este país de parte de Estados Unidos. Ahora bien, en esta serie de pagos millonarios escandalosos y a todas luces anómalos, también destacaron, Vicente, aportaciones millonarias que se autoadjudicaron Claudio X González y María Amparo Casar, fundadores y directivos de esa organización civil que ha sido señalada, y ahora ya lo vemos con datos duros, una y otra vez de recibir financiamiento nacional y ya vimos también extranjero para golpear en este caso al gobierno que encabeza el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera expuso esta mañana diversas tablas de pagos por servicios, de ingresos y otros datos financieros correspondientes a esta supuesta ONG, mexicanos, dirían los irónicos, a favor de la corrupción y de la impunidad. Ahora bien, Vicente, se sabía que Kimberly Clark México, que preside Claudio X González Laporte, padre de Claudio X González Guajardo, apoyaba económicamente los esfuerzos golpistas de su hijo. Se sabía también que personajes como Alejandro Ramírez, dueño de la cadena Cinépolis, y que Germán Larrea, presidente de Grupo México y dueño de la cadena Cinemex, también habían dado y continúan dando recursos millonarios a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero hoy sabemos, Vicente, que hay un listado de empresarios, de grupos empresariales también, que han estado financiando esta organización, cuyo objetivo, no hay que dejar de subrayarlo, es de estabilizar, sí, estabilizar o desestabilizar gobiernos según convenga a los intereses de esa asociación civil. La lista que presenta hoy Pablo Gómez es larga, muy larga, Vicente, y merecería una investigación minuciosa y a detalle sobre cada una de las empresas que aportan estas donaciones a la organización de Claudio X González. Fíjate nada más, hay varias, pero resulta que Grupo Alden ha dado dinero a la fundación de Claudio X González. Hubo un listado, pero no se dan detalles. Nosotros queremos dar detalles a propósito de todo esto. Grupo Alden es una empresa que cuenta con 14 agencias, con 26 marcas, y sus instalaciones están
ubicadas en la exclusiva zona de Polanco, específicamente en la calle de Rubén Darío, allá donde vive Loret de Mola, en la colonia Bosques de Chapultepec. Está presidida por un empresario llamado Alberto López de Nava, quien trabajó en los gobiernos priistas desde épocas de José López Portillo. Le digo más, Alberto López Nava es que está financiando a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En diferentes entrevistas ha dicho con todo cinismo que ha aprovechado las crisis económicas de México para hacer crecer su negocio. Ahora, otra de las empresas que han financiado el proyecto golpista de Claudio X ha sido Grupo La Moza, cuyo presidente es el empresario Federico Toussaint Elosúa. Este personaje se ha jactado también, fíjese cómo son de cínicos, de ser un empresario, así lo ha dicho él, de sangre azul, por lo menos así se lo ha dicho a la revista Forbes. Es importante, Vicente, destacar que Grupo La Moza, el patrocinador, uno de los patrocinadores de Claudio X González, tiene su raíz en la formación del negocio alrededor de la cervecería Cuauhtémoc. Federico Toussaint gravita, de hecho, alrededor del llamado Grupo de los 10, cuyos miembros, usted debe saberlo, en las altas esferas empresariales han sido señalados por haber ejercido su perniciosa influencia en los gobiernos neoliberales. Este patrocinador de Claudio X González en específico tiene derecho de picaporte a los grupos empresariales más influyentes de este país y de Latinoamérica. ¿Qué grupos son esos? Grupo Alfa, Cemex y FEMSA. Ahora, otro de los millonarios patrocinadores de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es la empresa Mapfre México S.A., dedicada a vender seguros para autos, para hogares, seguros de salud y seguros de viajes. Es importante, Vicente, mencionar que Mapfre México es una filial de la empresa multinacional española Mapfre, que tiene presencia en 40 países, más de 40 países, son 46 países, y a partir de 2009, esta empresa que patrocina Mexicanos contra la corrupción acumuló una serie de resoluciones judiciales en su contra por despidos masivos e injustificados. En 2018, le digo más, la compañía que apoya económicamente al proyecto de Claudio X se enfrentó a denuncias por falsos autónomos. Incluso buena parte de los afectados, que eran numerosos por esa situación, incluyendo agentes en activo y agentes cuyo contrato fue rescindido de forma completamente arbitraria, decidieron unirse para conformar un movimiento llamado Liberados de Mapfre, que fue creado, se lo digo siempre con datos duros, en 2017, precisamente para dirigir estas denuncias de forma conjunta y dar apoyo a todas las personas que se encontraban en una situación semejante. Ahora mal, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad también recibió depósitos desde cuentas anónimas. Esto debe llamar la atención no solamente de los periodistas, que yo estaría esperando que se unieran a nuestro esfuerzo y empezar a hacer reportajes muy minuciosos de quiénes son estos personajes y de quiénes son estas empresas o grupos empresariales que tienen presencia incluso en el extranjero. No son solamente las empresas estadounidenses, sino empresas españolas. Ahora, la autoridad hacendaria también tiene que echarle un ojo ahí, porque Mexicanos contra la corrupción también recibe depósitos de cuentas anónimas. Por ejemplo, estaba yo revisando el listado y hubo aportaciones, varias aportaciones desde cuentas anónimas de Banamex, aportaciones de Banco Azteca, propiedad del evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego, pero evidentemente sobre este tipo de aportaciones oscuras y a todas luces anómalas, evidentemente no hay ni habrá ni una sola investigación en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Le voy a decir por qué. Porque en ese listado
aparece Salvador Camarena, en ese listado aparece Claudio X González, en ese listado aparece Daniel Lizárraga, en ese listado aparecen los personajes que escriben actualmente esas investigaciones en el portal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y que lo están difundiendo a través de otros medios aliados. ¿Cuáles son esos medios aliados? Aristegui Noticias, evidentemente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es el portal, digamos, matriz, pero de ahí van a dar a Grupo Reforma. Entienda usted, Grupo Reforma, que no es solamente el periódico Reforma, sino sus filiales. Tiene una filial en Jalisco, tiene una filial en Monterrey, tiene varios periódicos y entonces allá se reproducen estas investigaciones a modo y financiados por estos personajes y por estos grupos empresariales, también en el financiero. Ahí está Salvador Camarena, que en algún momento fue el director supuestamente de contenidos de investigaciones especiales ahí en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pablo Gómez da el listado, pero yo hago la invitación a los colegas, hombres y mujeres que nos dedicamos al periodismo, que hagamos esta investigación, no sé, en conjunto. Y si no quieren, No te preocupes, perdón por interrumpirte, no te preocupes. Los grandes periodistas como Lizárraga, como Camarena, como todos estos que tienen relación con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, o tuvieron, van a hacer la investigación, no te preocupes. Dales un par de días, Ricardo. Sí. Nótese mi sarcasmo. No la van a hacer, mi querido Vicente. Yo hago la invitación a los medios de comunicación independientes, a los periodistas pujantes que están llevando a cabo un trabajo muy interesante, a que nos unamos. Y si no tienen tiempo y están en otra cosa, no se preocupe, que nosotros iniciamos, arrancamos hoy, ahorita en Sin Censura, en un rato más subimos un hilo, minuciosamente quiénes son estos personajes, de parte de quién, egresados de la Anáhuac, que presiden universidades particulares, todo está junto con pegado. Aquí hay gato encerrado, pero no solamente es un gato, sino son gatos que ellos se presumen gatos de Angora. Estos personajes que se presumen en la revista Forbes, que se presumen en Bloomberg como empresarios de sangre azul, son los auténticos titiriteros de todos estos personajes que vemos, de Anabel Hernández, de Carmen Aristegui y de esta gente que se dice periodista y que ya se sabe, vaya, hasta Pati Navidad ya lo sabe. Son unos pinchurrientos, no son periodistas. Fíjate nada más, Vicente, estaba yo viendo un video de Chumel Torres, y Chumel Torres, con esa actitud bobalicona que tiene, estaba haciendo señalamientos en contra de Sin Línea, que Reinaide Ramírez habría dicho que Sin Línea, que no sé qué, que no sé cuánto. Es un soquete porque ni siquiera, bueno, él no ve la mañanera, pero la gente que la ve por él le informó muy, muy mal. No se refirió a Sin Línea, soquete, se refirió a Contralínea, pero tú no sabes nada de eso porque llegas, lees un guión y ni siquiera lo revisas porque lo tienes ahí en las pantallas, porque tienes un teleprompter. Nosotros vamos a llevar a cabo esta investigación. La verdad, mi querido Vicente, público memorioso, bravo por Pablo Gómez. Ha dado solamente, esto es la punta del iceberg. De todo esto tiene que desprenderse una investigación minuciosa que va a llevar mucho, mucho tiempo y que sería digna incluso de que se sacara en un libro. Así que ahí está la invitación, y si no, los reporteros de acá de Sin Censura la sacamos. Usted no se preocupe, que por datos duros no paramos. A ver, Ricardo Sevilla, estoy preocupado. O sea, si Ricardo Salinas Pliego nos anda demandando a un grupo de 20 comunicadores, no sé qué vaya a hacer María Amparo Casar y Claudio X González, si en determinado momento les quitan el financiamiento gringo por culpa de la guerra sucia, concatenada, ya sabes, lo mismo. Ya salió a defenderse, bueno, no a defenderse, a tirarse al piso como víctima María Amparo Casar, la directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿En dónde? Sí,
con Ciro Gómez Leiva. Ahora sí te escucho, Ciro. Muy buenos días. Te escuchamos. Manuel, buenos días. Buenos días, Amparo. ¿Yo hablo así o me vas a preguntar algo, Ciro? Te pregunto tu opinión sobre los 45 minutos recientes en Palacio Nacional. A ver. Perdón, Paremos aquí, mi querido Ricardo Sevilla, porque esto es maravilloso. Maravilloso. Para estos tiempos en los que estamos exhibiendo a hipócritas, a culeros, a sicarios del periodismo. Fíjate nada más cómo la propia María Amparo Casar exhibe a Ciro Gómez Leiva. La idea no era entrevistarla periodísticamente por lo que se está exhibiendo, sino abrirle el micrófono para que diga lo que le dé su regalada gana. La propia María Amparo, a ver, ¿hablo o me vas a preguntar? Y la pregunta de Ciro es, ¿qué piensas de estos 45 minutos que te han dedicado? A ver, cabrón, hay una lista. A ver, ¿es cierto? ¿Qué está en juego con el financiamiento gringo a una asociación civil como la que tú diriges? Ni eso, Ricardo, ni eso. Esa está cabrón. Está... En fin. Vicente, hay mucho dinero de por medio y aunque estos personajes ya no recibieran el dinero de las asociaciones o de las organizaciones injerencistas estadounidenses, les quedarían todos estos personajes. Alejandro Ramírez de Cinépolis, Emilio Icaza Chávez, le quedaría el propio presidente de Kimberly Clark México, el papá, Claudio Javier González Laporte. Estos personajes han dado alrededor de 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Imagínese usted nada más lo que se podría construir con 40 millones de pesos en términos periodísticos. Híjole, para mí eso es una suma impensable. Yo creo que muchísimos periodistas, si uniéramos todo nuestro dinero, todo nuestro capital durante el tiempo, 5 años que prácticamente estos personajes ganaron esa lana, no podríamos, pero acercarnos ni poquito a esa cantidad de dinero. Así que si no recibieran la lana, ahí está Armando Santa Cruz, está Enrique Guille Terrazas, es decir, con números son 39,218,000 pesos. O sea, es muchísimo dinero, así que estos personajes no van a parar, van a querer seguir golpeando al gobierno en la última etapa de Andrés Manuel López Obrador y al gobierno, digamos, recién nacido o que está por nacer de Claudia Sheinbaum. Estos personajes, insisto, nosotros sabíamos ya perfectamente que Cinépolis, que Cinemex, que el Grupo México, que es del mismo personaje de Germán Larrea, estaban aportando mucho dinero, pero se suma otra serie de grupos empresariales, se suma otra serie de empresarios vinculados todos ellos entre sí y que tienen presencia no solamente empresarial, sino en medios de comunicación y, ojo, también en escuelas y universidades. Así que de ahí están emanando todos estos supuestos periodistas y si usted revisa la lista minuciosamente, se va a dar cuenta que todos esos periodistas, ahí está en la lista Raúl Olmos. Por ejemplo, está Raúl Olmos ahí. Entonces, Raúl Olmos, ¿para quién trabaja? Para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Le paga una muy buena lana, millones. Ahí está el listado que da a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera esta mañana. Y entonces, eso debilita, pero por completo, ya no debilita, porque debilitado estaba, lo desacredita por completo, porque entonces hubo pagos de por medio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que recibe a su vez financiamiento de organizaciones injerencistas extranjeras, tanto estadounidenses como españolas, pero además de los grupos empresariales aquí. ¿Para quién trabaja? Público memorioso. Raúl Olmos, Daniel Izárraga y toda esta gente está trabajando para la derecha. Egresan de las universidades vinculadas a ese poder económico y evidentemente
luego los captan porque es una sucesión, los educan ellos, los contratan ellos y los titiritean ellos. Entonces, todo esto no se sabía en otros sexenios, se barruntaba, se sospechaba, pero hoy Pablo Gómez ha hecho un trabajo muy interesante y también de mucha valía. A partir de aquí tendría que revalorarse la intervención de estos personajes en los medios de comunicación y la intervención de estos agentes golpistas en la vida política de este país. No se puede permitir que un empresario con esos intereses como Claudio X González siga presentándose como una suerte de periodista, como una suerte de Batman que está rescatando o que pretende rescatar a la ciudadanía de las garras de un gobierno que él dice que es un gobierno de dictadores, que es el que encabeza el presidente López Obrador. No es así. Ya sabemos de qué lado está mascando la iguana, ando infelizmente de dos lados, mi querido Vicente, del lado injerencista con gobiernos, con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno español, y también está mascando del lado de los empresarios de aquí, de México, que por supuesto tienen una presencia tremenda en toda Latinoamérica. Así que se les cayó el teatro, mi querido Vicente, y nosotros vamos a seguir revisando e investigando minuciosamente, porque la gente merece estar plenamente informada de quiénes son estos personajes en realidad. Claro que sí. Antes de que te vayas, Ricardo, grábenme, don David. Histórico lo que acaba de ocurrir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese tribunal que hasta hace poco estuvo encabezado por el calderonista Reyes Rodríguez Mondragón, ese tribunal que buscaba ser cooptado por Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que hoy está en sesión pública para emitir el dictamen relativo al cómputo de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de la elección y de presidenta electa. Esto que le vamos a presentar es historia, señoras y señores, y lo ve y lo escucha a través de Sin Censura. Magistrada Presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hay quórum para sesionar ya que están presentes 6 magistraturas. El asunto de esta sesión es el dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de la elección y la declaración de presidenta electa. Ese es el asunto, magistrada Presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrados, si están de acuerdo con el asunto de esta sesión, por favor, manifiéstenlo de manera económica. Se aprueba el orden del día. Magistradas, magistrados, pasaremos a la cuenta del proyecto de dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de la elección y la declaración de presidenta electa. Secretario General de Acuerdos, le pido, por favor, de lectura al proyecto de dictamen correspondiente. Con su autorización, magistrada Presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta del proyecto de dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, declaración de validez de la elección y declaración de presidenta electa. En la propuesta que se somete a su consideración, previo a realizar el cómputo final, la declaración de validez de la elección y declaración de presidenta electa, se destacan algunas de las actividades realizadas durante las primeras etapas del proceso electoral. En el caso de la etapa de la preparación de la elección, se resalta que el proceso electoral inició el 7 de septiembre de 2023 con la declaratoria efectuada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Que la coalición Sigamos Haciendo Historia registró a la candidata Claudia Sheinbaum Pardo como su candidata, mientras que la coalición Fuerza y Corazón por México a Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. También se da cuenta del registro del candidato del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Se aprobó el diseño e impresión de las boletas electorales y demás documentación electoral.
Se establecieron los topes de gastos de precampaña y campaña y la obligación de los partidos políticos a destinar el 50% de los recursos de campaña y los tiempos en radio y televisión para las candidatas, ello con el fin de prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Se seleccionaron los funcionarios de las mesas directivas de Castilla, se determinó realizar los conteos rápidos y la implementación del programa de resultados preliminares. Se realizaron 3 debates entre las candidaturas en los que se privilegió la participación de la ciudadanía por regiones y la confrontación de ideas y propuestas entre quienes participaron. Se determinó el listado nominal de personas que podrían votar en las elecciones. De manera particular, en esta etapa de preparación de la elección se destaca que, por primera vez en la elección presidencial, se implementaron las modalidades de voto electrónico por Internet y el voto de forma presencial en módulos de recepción instalados fuera del país para personas residentes en el extranjero. De igual manera, es la primera ocasión que se implementó el voto para personas en prisión preventiva. También, por primera vez, se permitió el voto anticipado, el cual fue diseñado para las personas que, por alguna circunstancia temporal o permanente, se encontraban impedidas para acudir a la casilla a ejercer su derecho el día de la jornada electoral, derecho que fue ampliado por esta Sala Superior mediante sentencia a las personas cuidadoras primarias. Por lo que vea la jornada electoral, en la propuesta de dictamen con que se da cuenta, se destaca que esta se llevó a cabo el pasado 2 de junio. Ese día se instalaron 170.061 casillas en el territorio nacional, que representan el 99.9% de las 170.181 casillas determinadas por los consejos distritales. Solo 23 centros de votación no se instalaron. Durante la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral reportó 6.443 incidentes, de los cuales 6.034 ocurrieron durante la etapa de la votación, mientras que 409 acontecieron durante el escrutinio y cómputo. La mayoría de los incidentes fueron atendidos por la autoridad administrativa. De acuerdo con la información generada por el Sistema de Información de la Jornada Electoral, se advirtió la suspensión definitiva de la votación solo en 27 casillas. En relación con el cómputo final de la elección, en la propuesta de dictamen se da cuenta de la realización de los cómputos distritales, así como de la remisión de los 300 paquetes electorales por parte de los consejos distritales a esta Sala Superior, para efecto de que ésta estuviera en posibilidad de realizar el cómputo final de la elección. Contra estos cómputos distritales se interpusieron 240 juicios de inconformidad, los cuales fueron resueltos por este órgano jurisdiccional en sesión pública del 8 de agosto pasado. En algunos casos determinó su improcedencia y en otros confirmó los resultados. Una vez firmes los cómputos distritales, se procedió a realizar el cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. De la sumatoria, se advierte que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo la mayoría de los votos, pues recibió 35.924.519 sufragios, que representan el 59.76% del total emitidos. Ahora bien, en relación con la validez de la elección, en el dictamen se propone declarar válida la elección a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, ya que se considera que ésta fue libre, auténtica y periódica y cumple con los principios que rigen la función estatal de organizar las elecciones: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Al realizar la verificación de las etapas del proceso electoral, se concluye que los actos previos a su inicio, los actos preparatorios de la elección y la jornada electoral se llevaron a cabo bajo los principios constitucionales mencionados. Algunos, porque al no haber sido impugnados gozan de la presunción de licitud, otros porque fueron impugnados y confirmados por esta Sala Superior, reconociendo su legalidad y constitucionalidad, y en el caso de aquellos que fueron revocados al estimarlos ilegales, fue con la finalidad de restituir el orden jurídico violado. Posteriormente, a través de los juicios de inconformidad interpuesto en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, en los que se solicitó la nulidad de la votación recibida en las casillas por considerar que hubo irregularidades de la entidad tal que afectaron su validez, esta Sala Superior resolvió, en algunos casos, desechar las demandas y en otras confirmar los cómputos correspondientes.
De igual manera, esta Sala Superior, al resolver los medios de impugnación correspondientes, declaró infundada la pretensión de nulidad de la elección porque no se acreditó violación a los principios de independencia, imparcialidad y equidad en la contienda. Por otra parte, en cuanto a la elegibilidad de la candidata, en el dictamen se propone estimar que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo cumple con los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se verá a continuación. Quedó acreditada que es ciudadana mexicana, está en pleno goce de sus derechos, se advierte que su padre y su madre tienen nacionalidad mexicana, tiene una residencia mínima de 20 años en el territorio nacional, tiene más de 35 años, residió en el país en el año anterior a la jornada electoral, no pertenece al estado eclesiástico, no es ministra de culto religioso, ni está en servicio activo en las Fuerzas Armadas. No fue secretaria o subsecretaria de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa dentro de los 6 meses antes del día de la elección. Tampoco se acredita que haya tenido el carácter de presidenta constitucional, interina, sustituta o provisional. Por lo tanto, en el dictamen se concluye que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo satisface los requisitos constitucionalmente previstos para ser presidenta de los Estados Unidos mexicanos. En el dictamen de cuenta se advierte que la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer en obtener la mayoría de los votos en una elección presidencial. Por ello, se incluye un apartado en el que se describe la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos político-electorales hasta llegar a este momento en que por primera vez una mujer es electa para ocupar la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Finalmente, a manera de conclusión, en el dictamen se propone declarar que la candidata Claudia Sheinbaum Pardo fue la que obtuvo la mayoría de los votos, que la elección es válida por cumplir los principios constitucionales y que ella es elegible por reunir los requisitos establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política. Bueno, creo que hemos perdido esta transmisión, pero lo que sí le puedo decir ya, habemos presidenta electa oficialmente. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha aprobado este dictamen que leía precisamente el secretario y mi querido Ricardo Sevilla. Adiós a toda la gritonera, la chilladera de la oposición que buscaban impedir lo que ha ocurrido hace unos minutos en el tribunal. Así es, Vicente, ya no hay vuelta de hoja, ahora sí, ni aunque se azoten la cabeza en el piso ni contra la pared, van a poder hacer algo al respecto en la oposición. Han validado, ya lo escuchó usted, los cómputos distritales, el cómputo total, como dices, mi querido Vicente, habemos presidenta, la primera presidenta en la historia de este país. El Tribunal Electoral del Poder Judicial ha validado a Claudia Sheinbaum como la próxima presidenta de México, aunque rechinen los dientes allá en la cueva de los malandros. El dictamen ha sido unánime, así que ya nadie puede objetarlo. La declaración de validez del proceso electoral ha dado como resultado que Claudia Sheinbaum es la presidenta electa, la presidenta oficial. Lo que venga es ardor, es especulación. Todos los anhelos de la derecha se mojaron, fueron echados por la borda. El triunfo, Vicente, que ya era inobjetable, ya es ahora sí oficial. El Tribunal Electoral, aún hay que decirlo, en garras de la derecha, ha declarado que se cumplieron los principios constitucionales y normas legales que lo rigen. ¿Para qué? Para que la elección sea considerada una elección libre, auténtica y democrática, para que lo oigan y lo anoten en los mentideros de la derecha, ahí en Foro TV, ahí en Televisa, ahí en todos lados donde van a estar rechinando los dientes. Los magistrados, fíjate qué curiosos estos lentes ahí de que aparecieron moraditos, muy, cómo son fifís, no lo pueden ocultar. En fin, están estos personajes aún trinando
y rechinando los dientes, pues han analizado meticulosamente cada una de las etapas que componen el proceso electoral, y ahí está, no lo dicen en un mentidero, lo dicen en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Bueno, pues ahí está. Ya para que, a ver qué dice Norma Piña, a ver si no se enoja, a ver si no patalea, pero pues ahora sí que como tú dices, mi querido Vicente, habemos presidenta, todo con certeza, con legalidad, con independencia, con imparcialidad, con objetividad. ¿Cuándo va a recibir la constancia de presidenta Claudia Sheinbaum? Si todo marcha como está establecido, se supone que el día de mañana, 15 de agosto, Claudia Sheinbaum Pardo va a recibir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta constancia y ya no podrán hacer nada, y todos los panchos que vengan van a ser simple y sencillamente pataleos, berrinches, mi querido Vicente. Prepárate para que al pobre de, no te sé mi sarcasmo, de Reyes Rodríguez Mondragón, de Janino Tálora, los llamen traidores esos de la oposición. Pero bueno, mi querido Ricardo, como siempre agradecido por la información, sobre todo en los miércoles que llegas con las investigaciones especiales. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus hilos, a tus espacios, a tus esfuerzos, Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, y por supuesto que les van a llamar traidores ahí en la derecha, porque no se puede ir en contra de estos personajes, pero los votos, la gente habló. 35.923.669 votos, es decir, más del 59% de la votación de los electores votaron para que Claudia Sheinbaum Pardo sea la próxima presidenta de este país. Síganos por favor en nuestras redes sociales, en X @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más. Síganme por favor en paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, y pues ahí conduciendo cuando se requiera, mi querido Vicente, porque nos gusta mucho convivir con la audiencia sin censura. Te mando un fuerte abrazo al público memorioso y estamos pendientes a la información. Gracias por eso y por todo lo que le aportas a esta trinchera, mi querido Ricardo Sevilla. Estamos al pendiente, maestro. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.